conocer un evangelio, sino darles las bondades, podríamos decirle. El amor, como el Señor nos llamó a nosotros, también poder uno llamar a estas personas. Claro. Vamos a hacer otra pausa. Ustedes siguen ahí pegados de Hombres Sin Excusas. Qué bendición poder conocer lo que los jinetes por Jesús están haciendo, y de pronto usted, a través de el ejemplo, puede también convertirse en ejemplo para otros. Porque es que de eso se trata, que tal vez usted en este momento se encuentra en una posición en donde tal vez, así como a Carlos lo están estigmatizando, le están haciendo ese bullying cristiano, le están diciendo palabras que usted dice, no, pero a mí, ¿por qué me van a venir a decir eso? Y eso resiente. Por eso este programa tiene como finalidad que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero servirte y quiero ser como tú, porque finalmente ese es nuestra meta, esa es nuestra meta principal. Vamos a hacer una pausa muy cortica, ya volvemos. Esto sigue siendo Hombres Sin Excusas y vamos a continuar con un siguiente segmento muy especial. No se mueva, ya volvemos. Hombres Sin Excusas. Ya volvimos, esto es Hombres Sin Excusas. La Biblia dice en la traducción lenguaje actual de Hebreos 13:7, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Henry, esta es una de esas palabras en donde uno se da cuenta que a través de la misma palabra se nos habla acerca de los ejemplos, de cómo uno puede convertirse en un ejemplo para otros, pero para poder llegar a ser ejemplo para otros, uno también tiene que buscar un ejemplo. Y qué importante es poner sus ojos en el lugar correcto, poner sus ojos en la persona correcta, poner sus ojos en la iglesia, en el lugar en donde Dios lo plantó, pero finalmente y por encima de todo, poner sus ojos en Jesús. Ese es como nuestro llamado principal. Y hace poco estaba leyendo un libro de John Bevere donde dice que muchas personas que están ofendidas se van de la iglesia y se van de la iglesia llevando esa ofensa. Y lamentablemente esa ofensa les impide crecer. Y por ese motivo, cuando tal vez los oyentes dicen, mire, a mí me ofendieron muchos años atrás y yo no me he podido levantar, no he podido crecer espiritualmente. Y aún a pesar de que puede estar en otra iglesia o en otra, finalmente hay una pausa. Y esa pausa, el mismo Señor nos está diciendo a nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué importante, Henry, que es poner los ojos en el lugar correcto, en el Señor. ¿Cómo se logra hacerlo? A través de que las personas no pongan los ojos en un motociclista, sino en el Jesús que ustedes representan. Bueno, yo lo diría, viendo, ahorita lo hablabas tú hace rato en Hechos 9, cuando hablaba de la conversión de Pablo. Pablo, siendo un maestro de la ley, todo lo que fue en su capacidad como hombre intelectual y aún lo que hacía por creyendo que defendía a Dios, tenemos que conocer a Dios para poder llegar a hacer eso. Claro. La gente siempre va a mirar, y en todas las iglesias sucede que la gente se va a ir. Y la gente que se va a la iglesia es porque ella misma, el pastor o el líder o la persona, el hermano, consiervo que lo ama, le confronta con el pecado. Y esa persona siempre se va a ir y va a decir, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia son radicales, en esa iglesia tal otra. ¿Por qué? Porque la persona no quiere imitar a Jesucristo. Y de pronto dicen, es que mi pastor hoy no dibujó con la mano derecha porque él es izquierdo. ¿No es cierto? En estos días cometí un error grande. Tenemos un grupo de Jinetes por Jesús abierto, donde hay unas 80, 100 personas, donde hay motociclistas de todo tipo, cristianos y no cristianos. Y yo compartí una imagen inocentemente, porque en varios grupos de motociclistas lo hicieron, y compartí una imagen donde hay un motociclista rudo y al otro lado hay un motociclista gay. Pues un muchacho se levantó a pelear que yo había ofendido. Y me decían los líderes de Jinetes, me dice, es que usted es el pastor y no puede cometer errores. Claro. Y yo cometí un error mandando un chiste, porque fue un chiste. Como digamos, un meme. Fue un meme, sí. Exacto. Hermano, casi me crucifican. Claro. Y es más, me crucificaron, porque fue lo tremendo. Sí, exacto. Pero yo le decía a ellos, yo lo hice sin ningún sentido de mala intención. Okay. Claro. Este muchacho se vino de frente contra Jinetes por Jesús. Que no éramos Jinetes por Jesús y Jinetes por Jesús homofóbicos, Jinetes por Jesús nazis, era que decía. Bueno, un resto de palabras. Tremendo. Y pues muchos del grupo defendieron eso.
Y pues era un meme. Entonces, yo salgo a defender a Jinetes por Jesús, aunque no debo defender a Jinetes por Jesús, porque el que lo defiende es el Señor. Claro, se defiende solo. Yo solamente dije, perdónenme, a nadie quise ofender. Pero esa persona, en su egocentrismo o su carácter de ser mejor o sentirse mejor que alguien, no se sujeta a las reglas. Y a veces las personas no se sujetan a las reglas de cualquier empresa. No hablemos solamente de una iglesia. No se sujetan a las reglas de una iglesia o de un trabajo porque soy yo, porque mi carácter es así. A mí nadie me cambia. Entonces no menguan. Juan Bautista decía que no era digno de amarrar los zapatos al Señor. Pero él tuvo que menguar. Y Jesús le dijo, si yo no lo hago, si tú no me bautizas, no podemos hacer nada. Entonces nosotros tenemos que menguar en nuestro orgullo, en nuestra altivez, no ante el pastor, no ante el líder, porque si yo me voy y digo, pastor, perdóneme porque yo la embarré, no lo estoy haciendo de corazón. Primero tengo que ir al Padre y decirle, Padre, perdóname, porque he pecado. A mí siempre hay una parte que me impacta de Isaías dice, perdóname, Padre, porque yo y la nación hemos pecado ante ti, siendo un hombre de labios inmundos. Pero Nehemías decía, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, si yo reconozco que soy pecador, primero que todo delante de Dios, y Dios me da el valor, me da la fuerza para decirle al hermano, perdóneme, ahí está la sanidad, ahí está la restauración. Pero la persona que se va a la iglesia es porque en sí mismo no ha querido sujetarse a Cristo. Una vez alguien decía, mi pastor decía, uno no es una materia para estarla trasteando. Que Dios utiliza en su multiforme gracia el ministerio. Y mi pastor oraba cuando nosotros le pedimos la bendición. Él decía, usa lo que tienes, que es una palabra muy fuerte del pastor Orlando Castañeda. Fue una bendición para mí y mi familia en su momento. Pero se cumplió ese ciclo. Cuando llegamos al ministerio nosotros tenemos que predicar a la gente que tiene que poner la mirada en Jesucristo. Porque si la gente nos mira a nosotros como hombres, estamos mal. Claro. Estamos mal. Ananías le decía, no, yo que voy a orar por Pablo. Si hace 5 minutos estaba asesinando gente, estaba llevando a la gente a esto. No, es una nueva persona. Aún los mismos discípulos controversiaron con Pablo, porque no creían en Pablo. Claro. Entonces va a haber mucha gente que no cree en nosotros. Pero lo más tremendo, hay gente que no cree ni en ellos mismos. Por su orgullo, por su altivez, por su vanagloria, por su carácter. Pero cuando el Señor, así como decía Carlos, que yo sí me acuerdo de las que me hacía este personaje, cuando Dios llama a alguien, hermano, nada se puede interponer. Así es. Y esa persona tiene que doblegarse, independiente de lo que la persona esté viviendo. A la misma palabra lo dice, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Muchos se van a arrodillar para decir, y Él les va a decir, yo a usted no los conocí. A otro les va a decir, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, tarde o temprano, todos tenemos que entender de que si buscamos la presencia de Dios, Dios nos va a dar la paz para sujetarnos a los prójimos. Así es. Un día, un oficial de tránsito estaba al lado de un semáforo, ahí, como cualquier oficial de tránsito, y de un momento a otro un hombre que vio que la luz estaba cambiando y como uno usualmente hace, alcanza a pasar. Entonces el hombre dijo, no, mejor freno. Entonces el hombre frenó y detrás venía una persona conduciendo y se chocó contra el carro. Y la persona empezó a pitar y pitar y pitar. Y un momento a otro sacó la cabeza por la ventana y empezó a decir groserías. ¿Pero cómo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué usted no sé qué? Y el oficial, pues claro, como que él vio toda la escena y en ese momento se acerca a la persona de atrás, le toca en la ventana y procede a arrestarla. Y le dice, ¿pero usted por qué me va a mí a arrestar? Guarde silencio porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Se la llevó para el CAI, a la estación de policía más cercana, y cuando la persona que estaba conduciendo le dice, ¿pero usted qué le pasa? ¿Por qué me fue a mí a arrestar? Le dije, mire, le voy a contar todo el contexto y le voy a contar el motivo por el cual a usted la arresté. El hombre le dice, mire, en su carro, en la parte de atrás, hay un pescadito. Aparte de eso, tiene una calcomanía en el vidrio donde dice, yo vivo por Jesús. En la parte de adelante usted tiene una cruz y prácticamente parece como si ese fuera un carro cristiano o de una persona que es cristiana. Pero cuando yo la vi a usted que salió por la ventana y que comenzó a decir groserías, pues yo dije, este carro es robado.
y se lo llevó a la comisaría. Entonces esto es básicamente lo que nos puede suceder, lo que Carlos tal vez nos estaba contando a nosotros. Muchas veces uno aparenta una cosa, pero finalmente es otra. Y creo que esto nos puede llevar a nosotros a decir, así como nosotros podemos ser en casa, de la misma manera espera el Señor que seamos en la iglesia. Y de eso se trata este espacio, dignos de imitar, no solamente en la iglesia, que uno pueda ya levantar manos santas, pero cuando llegas a la iglesia, claro que las cosas son completamente diferentes. Entonces, vamos a hacer una muy corta pausa y después de la pausa vamos con el tramo final, el segmento final de este programa que ha estado muy edificante. Y yo creo que lo que tienen ellos por contarnos acerca de lo que están haciendo como campañas evangelísticas, contándole a las personas a través de lo que ellos hacen, saliendo a rodar por las calles de Colombia, diferentes lugares han sido impactados de esas campañas evangelísticas en donde ellos parquean sus motos, llegan las personas, los ven adorando a Jesús, los ven haciendo ese tipo de reunión en donde se proclama abiertamente el nombre de Cristo en las calles. Eso es lo que vamos a conocer en el siguiente segmento cuando volvamos a Hombres sin Excusas. Un abrazo, ya volvemos. Hombres sin Excusas. Ya volvimos, esto es Hombres sin Excusas. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Esta es la traducción lenguaje actual de Hebreos capítulo 6, versículo 12. Y yo creo que el recibir, Henry, de parte de Dios esa promesa de lo que ustedes han estado sembrando por años, es de pronto la recompensa a muchos años donde tal vez uno ha sembrado con lágrimas. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas con regocijo recogen. Y creo que hoy puede recoger la cantidad de cosas que Carlos le hizo, que hoy de pronto es el ejemplo de lo que muchas veces las personas dicen, yo... ¿Cómo le predico a una persona dura de corazón? ¿Cómo hago yo que se convierta en un imitador de Cristo, no de mí? Y eso es lo que queremos contar de pronto a través de la perseverancia, a través de ese ejemplo, de el estar consagrado a Jesús, el cambiar radicalmente su vida y convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo logró que Carlos doblara su cerviz y hoy pudiera decir también sigo a Cristo, pero quiero imitar también a mi pastor? Bueno, yo diría que es que dentro del caminar con Carlos fue bonito porque empezamos a trabajar como ministerio todos, ya se involucran los hijos de él, hoy día son los esposos de mis hijas, se involucra toda la familia, casi toda la familia de la esposa de él, casi todos conocen, aunque están en diferentes iglesias. Lo más importante es de creer lo que tú decías ahorita, lo que se siembra con lágrimas se recoge con regocijo. Hoy me acordaba yo le decía a ellos, hoy se está repitiéndole hace 8 años. Hace 8 años estuvimos en la emisora de Bethesda, lo mismo, haciendo la misma tarea. Dios cumple el ciclo para volver a arrancar. Dice, mire de dónde lo saqué. Usted me está sirviendo a mí, usted no le está sirviendo al mundo. Y hoy en todas las cosas que Carlos está diciendo, yo me río porque muchas cosas no le hemos hablado. Pero es ver cómo Dios da su fruto. Y muchas veces ese fruto es el que permanece, ¿no? En la fidelidad, en el compromiso, en el poder estar mano a mano, estar recorriendo Colombia, lo que hemos hecho ya de recorrer de Colombia, en ir a las fundaciones, que alguien nos ve predicando acá, después nos recomiendan a otra fundación allá, después a otra fundación así. Y hemos recorrido muchas partes de Colombia es sembrando la semilla. Que yo le digo a la gente, hoy de pronto tú ves una moto grande, yo pues en la moto grande no ando, yo ando en una moto pequeña. Y la gente muchas veces se pega más a las motos pequeñas que a la moto grande. Pero lo más impactante es que la gente dice, jinetes de Henry. No, jinetes por Jesús. Claro. Y ese por Jesús no es de Jesús, sino por Jesús. Somos esos instrumentos en sus manos, es por Él. Claro. Por su misericordia y por su gracia. Que solamente el reconocer que así como se perseveró con Carlos, en darle, hasta que yo me acuerdo que llegó a su primera reunión a mi casa, fue un Viernes Santo, que se lo iban a llevar, se quería ir a ver los monumentos por ahí el Viernes Santo, y ese día, las personas que iban a predicar en mi casa ese día, nadie llegó. Iban 4 líderes, 3 hermanos y un líder particular, un líder principal, y nadie llegó. Y
pienso que hay unas 30 personas ese día en mi casa, y yo decía, Señor, pero ¿y yo qué predico? Esos manes ninguno llegaron. Y Dios me llevó a narrar lo que Dios ha hecho conmigo. Más que el propio testimonio mío, es lo que Dios ha hecho a través de la cruz, del morir y resucitar. Hoy la gente le da importancia, y ya con estas fiestas que se acercan, le da importancia a la Navidad. Y no es importante el nacimiento de Jesús. Es más, no es ni importante la muerte de Jesús, es importante la resurrección. Eso es lo más importante, porque el tiempo del Espíritu Santo es el que nos lleva a ver a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, del que predicaba Pablo. Cuando podemos ver a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, hombre, yo soy hombre muerto, decía Pablo. Pero al poderlo conocer y el Espíritu Santo empieza a confrontarnos con nuestra vida, es donde el Señor nos lleva a decir, imítenme a mí. Y ahí es donde se va el resultado. Si puedo meterme un poquitico más largo allá, en Juan 21, cuando Jesucristo habla con Pablo y con Pedro y lo restaura, lo ha negado 3 veces. Pedro, tú me vas, Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero vuelto, yo te restauraré. Y lo niega 3 veces, donde Pedro comete errores, porque su líder estaba ahí. Pero el Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones para formar su carácter. Pero ellos forman su carácter es cuando Jesucristo resucita y el Señor viene y lo restaura. Entonces todos tenemos que morir para que haya una nueva vida a través de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. De resto seguiremos siendo lo mismo. Y aquel que no ha muerto, sigue muerto en sus delitos y pecados. Y por eso con lo que yo doy gloria al Señor, con lo que Carlos decía ahorita, es ver cómo, en el caso Carlos, hijo, es el presidente de Jinetes por Jesús desde hace 8 años. Porque el otro presidente se fue para Estados Unidos y él lo reemplazó. Y es donde la tarea viene funcionando, que todos están en las pasiones de que es Cristo. No las motos, es Cristo. Nosotros vamos a un evento de jarlistas, igual como si fuéramos un evento de motos pequeñas. Donde la gente dice, ustedes son los jinetes por Jesús. Entonces, así como tú haces el ejemplo ahorita del semáforo, a nosotros nos toca que decir, llegó una señora en un evento que estuvimos hace como un mes en Montevideo, aquí en un sector que se llama Montevideo. Yo lo conozco a usted, esa señora me dijo toda la vida. Y yo no la conocía a ella. Entonces, si somos imitadores de Jesús, la gente tiene que ver a Jesús en nuestras vidas. No al motociclista, sino a Jesús como tal. Que el motociclista demuestra algo físico. Su ejemplo, su forma de actuar, si se pasa el semáforo en rojo, si no se lo pasa en rojo. Porque eso es algo que los muchachos ahí me tuvieron que corregírmelo. Yo por afanado, yo me metía por la que fuera. Claro. Pero pastor, usted es el que nos tiene que dar ejemplo. Merme. Claro. Merme. Entonces, aunque soy el pastor, soy la cabeza del grupo, soy una oveja más. Y mis hermanos son los que me llevan a corregirme aún mis propios errores. Claro. Uno puede perfectamente estigmatizar a los motociclistas y decir es que todos son iguales. Y de hecho, pues en esencia o en apariencia, pues prácticamente todos tienen casco, todos tienen su moto, todos tienen pues sus implementos que los hacen característicos y eso hace que se generalice. Y de pronto llega un grupo que se caracteriza por predicar de Jesús utilizando las motocicletas que hoy día lamentablemente muchos accidentes de tránsito se viven por imprudencias de los motociclistas, por personas que de pronto, lo que Henry decía, por apurados, por estar afanados, por tener que entregar su pedido con 30 minutos o menos, o de lo contrario le sale gratis, entonces la persona le va rapidísimo, y creo que eso finalmente demuestra que así como una persona compra moto y otro la compra, para una persona puede ser su medio de transporte, mientras que para otro es su herramienta de trabajo. Para ustedes el día de hoy, la moto es un vehículo donde se transportan, a través de la cual predican de Jesús, a través de la cual van, y no es lo mismo llegar en un carro que llegar en una moto. Por eso quiero que en este segmento tanto Henry como Carlos nos ayuden a contar cómo de pronto el parquear su motocicleta al lado de una avenida, de una calle, de un camino, de una carretera, de algún lugar en Colombia donde ustedes se parquean, donde llegan todos como equipo e impactan predicando de Jesús. ¿Cómo son esas rodadas? ¿Cómo salen ustedes? ¿Cómo deciden a dónde irse? ¿Cuál es el itinerario? ¿Cada cuánto están saliendo?
Pues nosotros hay un comité, tenemos un comité donde se planean las rutas que vamos a hacer. El comité está el presidente, vicepresidente, está el tesorero, está el capitán de ruta, está la persona de audiovisuales y siempre tenemos 2 reuniones al mes. Primero que todo es la parte doctrinal, que es el eje central del grupo. Y está también la parte donde proponemos, donde deseamos ir a rodar. La otra situación es de que nosotros siempre cuando van personas invitadas se les enseña, se les pide, se les observa de que nosotros no vamos en son de que yo llego primero o que si mi moto es más grande y llega una moto pequeña entonces que vamos a competir, no, porque todos vamos a rodar como uno solo. Claro. Aún es correcto, vamos a una velocidad prudente, primero que todo la seguridad, las normas de tránsito. Y la esencia en todo está, el predicar el evangelio, pero disfrutar el viaje, donde tú puedas disfrutar los paisajes que muchas veces uno en auto no puede hacerlo. Nosotros con la moto ha sido algo tan hermoso ver lo que el Señor nos ofrece, que es su creación, el poderla disfrutar, el aire, el viento, la calle, el conocer gente espontánea, el poder de pronto uno ayudar a alguien, algún hermano o otro motociclista que esté varado, el poder de disfrutar de la compañía entre nosotros, compartir nosotros como amigos, como moteros. Y esa es la esencia del motero, es disfrutar, tener un vehículo para gozarlo, disfrutarlo, vivir uno de verdad esa pasión, ¿no? Y más cuando estamos con el evangelio, que uno vive la pasión del Señor, que nosotros, pues yo le he aprendido mucho a mi pastor Henry y uno lo ve en los tratados que todos los días nos envía, los libros que nos recomienda y estar uno edificándose día a día.